Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente, con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate. Muy buenas noches, queridas auditoras, auditores, Radio Universidad de Chile, con un nuevo capítulo de Escaparate 102.5 FM, o si prefieren radio.uchile.cl. Querido Patricio Núñez se ocupa de todo el tema técnico. Hay muchas cosas que dialogar hoy día con nuestros panelistas e invitados, y vamos a comenzar con algo que me quedó dando vuelta en las cápsulas que entrega semana a semana en nuestro espacio la Fundación Sol. La Fundación Sol hablaba de una encuesta llamada Chile Trans respecto a lo que ocurre hoy día con la tasa de desempleo de la población trans, no binaria, travesti, que alcanza casi al 18%, o sea, el doble de lo que es la tasa de desempleo en nuestro país. Y no tiene que ver con tasa de desempleo, incluso cuando ya tienen trabajo es un tema de precariedad, etc. Entonces, ese tema me parece muy relevante preguntárselo, y con esto iniciando Escaparate esta noche, a nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, porque también es un tema que habla de la desigualdad de nuestro país. Entiendo yo, Leti, bienvenida, Escaparate. Hola, querido César, ¿cómo estás? Un abrazo muy afectuoso para ti y para las auditoras y auditores. En primer lugar, respecto al tema que planteas, yo quisiera hacerle un reconocimiento muy sentido a la Fundación Sol, que nos entrega con rigurosidad, con permanencia, información muy útil para contrastar con la antiinformación o la información manipulada que se entrega por otras vías desde quienes detentan el poder, sea que estén en el Estado, en la estructura estatal, en el gobierno, o sea que estén en los medios de comunicación o que representen fuentes de pensamiento que sustentan la ideología en boga actualmente. Así que mi reconocimiento a la Fundación Sol, con quienes me tocó interactuar cuando estaba yo trabajando en el Colegio de Profesoras y Profesoras a propósito del tema de la deuda histórica. Y, por supuesto, invito a quienes nos escuchan a aportar económicamente, materialmente, para que esta fuente de información permanente siga estando a disposición de todos nosotros como ciudadanos. Bueno, respecto del tema que se plantea, esto es una manifestación y una evidencia de la violencia que se ejerce a través, en este caso, del espacio de trabajo. ¿Por qué es violencia? Porque en razón de determinadas razones, ni siquiera explicitadas, sino que sentidas, se discrimina a un porcentaje importantísimo de nuestra población en razón de su identidad de género. Y me gustaría compartir con las auditoras y auditores la definición de discriminación que aparece en el Diccionario del Nuevo Humanismo, que por supuesto puedo poner al alcance de quien quiera conocerlo. Dice que la discriminación viene del latín discriminare, que significa separar o diferenciar. Designa un tipo de trato de inferioridad en cuanto a derechos y consideración social de las personas, organizaciones y estados por su raza, etnia, sexo, edad, cultura, religión, ideología, identidad de género, según los casos. Esto implica una privación premeditada o limitada de los derechos y ventajas para esas personas. Una de las formas de la discriminación es en la política, es la restricción de los derechos para elegir o ser electo. La discriminación es una acción manifiesta o larvada de diferenciación de un individuo o grupo humano en base a la negación de sus intenciones y libertades, es decir, esto lo digo yo, una negación de su intencionalidad, de su humanidad. Esto se efectúa siempre en contraste con la afirmación de especiales atributos, virtudes o valores que se arroga para sí el discriminador. Tal proceder se correlaciona con una mirada, con una sensibilidad o con una ideología objetivante de la realidad humana. Por lo tanto, condenamos la discriminación en todas sus manifestaciones y es importante desenmascararla públicamente en cada caso, que es lo que está haciendo hoy la Fundación Sol. ¿Por qué discriminamos a otros? Porque los identificamos como diferentes a mí. Y todo lo que identifico como diferente a mí, dentro de esta sociedad, como hemos dicho muchas veces, competitiva, violenta, negadora de la intencionalidad de otros, negadora de la profundidad de cada ser humano e incluso desconocedora de la definición de ser humano, aquel que identifico distinto a mí es peligroso para mí.
me produce una especie de movimiento telúrico bajo mis pies. ¿Cómo me enfrento a aquel que es diferente a mí? Lo considero atentatorio, lo considero que transgrede determinadas cosas que son naturales. Sin embargo, lo único natural en el ser humano es justamente su cualidad intencional como ser humano. Como hemos dicho en otros programas, el hombre o la mujer, el ser humano, es el ser histórico y social capaz de transformar al mundo y a su propia naturaleza. Y eso nos unifica con todos los seres humanos. No hay diferencias entre nosotros si nos vamos a la esencia del ser humano. Desde esa perspectiva, ha habido avances, como en todos los temas, gracias a la toma de conciencia, la organización con otros, la presión social, y ha habido transformación en las leyes. Sin embargo, creo que ya es hora de empezar a abordar no solamente el tema legislativo, que en Chile es tan recurrente, ¿no? Como que hay que cambiar una ley para cambiar la conciencia. La cuestión es al revés. Hay que cambiar la conciencia y la ley es la consecuencia de aquello. Y ha sido alguno de los avances que se han tenido. En general, lo que hace que la respuesta que uno haga respecto de otro sea anular su humanidad, deshumanizarlo y convertirlo en aquello que se diferencia de lo que soy yo, que soy supuestamente el modelo de, de un ser humano impecable y perfecto, como deberían ser las cosas, ¿no? Para quienes imponen su poder y generar esta definición, es el temor. El temor a que me ocurra lo mismo, el temor a ser viejo, el temor a que mi hijo sea un hijo trans, el temor a que otros ocupen un espacio que creo que si no lo conservo para mí, entonces va a generarme problemáticas. Es el temor. El temor es el que produce sufrimiento y el sufrimiento produce la violencia y una de las formas de violencia más explícita es la discriminación. Entonces yo creo que sería interesante el que en los espacios de discusión, en la escuela particularmente, que entiendo que se ha hecho un esfuerzo importante desde profesoras y profesores para avanzar en esa dirección, se empiece a abordar lo que es la esencialidad humana y que la mirada de las nuevas generaciones vaya empujando la de los viejos para poder transformar esta visión respecto de qué es la humanidad. El tema de considerar la humanidad del otro implica verlo desde su profundidad y desde aquella esencia que lo hace humano y que no tiene nada que ver con sus preferencias sexuales, con su identidad de género, con su ideología, con su religión, con lo que sea. Estamos avanzando en términos generales en un discurso y una manifestación conductual neofascista que tenemos que combatir no solamente afuera, sino que también dentro de nosotros y darnos cuenta que cada vez que emitimos un juicio crítico sobre otros, negando de que si lo reconozco en otros está dentro de mí, no vamos a poder cambiar las cosas. El esfuerzo de transformación del mundo, el avance hacia una sociedad en paz, el tema de la reconciliación que requerimos para poder superar estas situaciones de violencia que se manifiestan, por ejemplo, en hechos de discriminación como las que describe la Fundación Sol, parte por la transformación de uno mismo, por el reconocimiento que uno va tomando muchos de esos elementos y los empieza a aplicar en su propia vida y no se da cuenta. No vamos a transformar el mundo si no nos transformamos nosotros. La transformación simultánea del ser humano y su medio son vitales. Y, por ejemplo, dentro de este ámbito laboral, una de las acciones más importantes no es solamente el de las jefaturas que contratan o despiden a personas por su condición de identidad de género, sino que es también la actitud de acogida de las personas que trabajan en ese espacio en tener una conducta que sea ética respecto de que aquello que es el motivo por el cual se discrimina a otros, mañana puede ser un motivo que me discriminen a mí. Si yo trato al otro como quiero que me traten, entonces puedo generar conductas que sean coherentes y posibilidades de transformación en el mundo en el que vivimos. Te mando un gran abrazo. Si alguien quiere escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por esa vía les puedo mandar también el libro. Un abrazo. Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sol. La tasa de desempleo en Chile llegó a un 9,4%, mostrando un deterioro del empleo con la tercera alza consecutiva en el trimestre marzo-mayo de 2026. Mientras, la tasa de desempleo integral ascendió a un 13,2%. La tasa de desempleo integral incluye el desempleo abierto o tasa de desempleo,
el desempleo oculto y el desempleo equivalente por subempleo, en relación a la suma entre la población económicamente activa y el total de personas desalentadas. El desempleo equivalente por subempleo contempla aquellas personas que se encuentran subempleadas. Si una persona está ocupada media jornada, pero tiene el deseo y la disponibilidad de trabajar a tiempo completo, la literatura considera este caso como medio puesto de trabajo. Las personas desalentadas son aquellas personas desempleadas que están disponibles para trabajar, pero no buscaron un empleo por razones de desaliento. Con ello se tiene una mirada más compleja del desempleo, que supera la tasa de desempleo abierta, que ha aumentado en Chile mientras el gobierno responde con menos derechos en lo que es una voz de alerta a los sindicatos y organizaciones de las y los trabajadores. El análisis de cifras y estadísticas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web fundacionsol.cl que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual. Hola, soy Cristian Vargas, abogado, autor del libro Impunidad, una crónica sobre el SI y los dineros de la política. El domingo converso en Escaparate de Radio Universidad de Chile con César Abouyed. Vamos a conversar cómo autoridades y sectores políticos implicados instrumentalizaron el aparato del Estado en beneficio propio para cerrar los casos Penta, SQM y otros. Te espero en la radio y si antes del próximo domingo quieres conocer más, el libro se llama Impunidad, publicado por Editorial Aguilar, ya disponible en librerías. Escaparate. Pensamiento crítico. Siempre es importante conversar con una persona tan culta y tan comprometida con el tema de nuestro país, de nuestro pasado, de nuestra historia. Me refiero a la escritora, dramaturga, actriz, directora teatral Nona Fernández, que junto a la compañía La Pieza Oscura está dando a conocer un montaje que tiene que ver precisamente con uno de los libros de la propia Nona Fernández, que se llama La Dimensión Desconocida. Hasta el 26 de julio, en un elenco que integran Francisca Márquez, Francisco Medina y la propia Nona Fernández, con la dirección de Marcelo Leonard. Bueno, La Dimensión Desconocida, reitero, es un libro adaptado al teatro y conversamos con Nona Fernández de este montaje que se está dando en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Y esto tiene que ver tanto tu libro como la obra de teatro con lo que sucedió el año 1983, cuando un agente en ese momento de la FACH, que había participado en detención de personas, en tortura, se le conoció como Papudo Valenzuela, así, tal cual. Fue a la revista de oposición, en ese momento la revista Cauce, dijo quiero hablar, parece que la conciencia le remordió mucho su vida. Bueno, y empezó a contar todo, entregó muchísimos antecedentes, este exagente de la dictadura civil-militar llamado conocido como Papudo Valenzuela. Por ahí va el tema, querida Nona Fernández, a propósito de esta obra y tu libro que se llama La Dimensión Desconocida. Bienvenida a Escaparate. Oye, y sí, pues, sí, justamente el tema central de esta obra es Andrés Valenzuela Morales, el Papudo, y su deserción al ejército y su confesión a la Mónica González en el año 84 en la revista Cauce, cuando él dijo yo torturé. Y de ahí como se abrió una caja de Pandora donde él habló y confesó y contó una serie de hechos. Es el primer agente de la dictadura que lo hace en plena dictadura, digamos, porque posteriormente, por supuesto que hubo confesiones, ya en democracia, ¿no? Pero lo interesante de este personaje es que su humanidad pudo más que su monstruosidad, y en algún minuto dijo, yo no puedo más con esto. Yo voy a desertar era morir en ese momento, que lo iban a matar, pero como se sabía un hombre archivo, porque era inteligente, Andrés dijo, bueno, antes de desertar y morir, voy a entregar la información que tengo, ¿no? Y ese gesto es el que al que a mí originalmente me interesa para la escritura de la novela, y posteriormente es el que yo pongo sobre la mesa para poder constituir esta obra de teatro, ¿no? Nona, querida, me quedó dando vuelta lo que acabas de decir, que del agente Andrés Valenzuela Morales, que señalaste que su humanidad pudo más que su crueldad, eso dijiste, ¿no es cierto? Monstruosidad, más duro todavía. Mi pregunta es, exactamente. En todos los seres humanos encontramos tanto la humanidad como la monstruosidad. ¿Crees tú? Lo que pasa es que algunos tienen la oportunidad de sacar alguna de las dos al mismo tiempo. Por supuesto, querido, yo creo que absolutamente sí. Incluso se
lo pensamos, y creo que la obra lanza estas preguntas y estas reflexiones. Piénsalo tú en este momento, en la actualidad, ¿no? Porque cuando uno empieza a hablar de la dictadura, o empieza a hablar de historias de monstruos, o de villanos, o de héroes, todo queda muy lejos quizá. Pero cuando tú comienzas a darte cuenta que los límites de humanidad comienzan a correrse y a normalizarse, y tenemos situaciones como las que tenemos en este minuto, o sea, pensemos solamente en Gaza, lo que está ocurriendo en Gaza en este momento. Si quienes son los responsables de eso no son unos monstruos, yo no sabría decirte qué es lo que son. Y cómo nosotros como humanidad vamos cada vez normalizando más, vamos corriendo los límites, vamos corriéndolo, y nos vamos transformando por omisión o por acción también un poco en monstruos, ¿no? Por Dios que para es responder cierto. tu pregunta, yo te digo sí, el ser humano contiene en sí una carga de humanidad enorme y una carga de monstruosidad también enorme, y nuestra voluntad y nuestro sentido común y nuestra ética es la que va cultivando un poco los caminos que vamos tomando. ¿No lo decía un poco, querida Nona Fernández, esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, la misma Hannah Arendt, a propósito de todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y de un nazi que fue juzgado, que fue secuestrado desde Argentina, juzgado en la que hoy es la potencia ocupante y criminal de Palestina, Israel, y ella decía, señalaba que este era un burócrata, este señor. Era un burócrata que recibía órdenes, y él dijo, yo cumplía, a mí me decían abre la puerta, yo abría la puerta, diga el número 2, yo decía número 2. Ahí tú te identificas con lo de Hannah Arendt. Por supuesto, o sea, claro, la banalidad del mal, ¿no? Eso. Que así lo denominó ella. Como de alguna manera cuando el mal, la atrocidad, la monstruosidad se va volviendo una costumbre, se empieza a normalizar, comienza a apoderarse del corazón de todo el mundo, ¿no? Y nos volvemos todos monstruos. Porque el caballero que hizo eso, ¿cierto? De repente, Nona, como que te alejas del teléfono. No sé si me estás hablando aquí en Escaparate con fono o algo, pero como que se pierde la nitidez de lo que estamos conversando. Puede ser que me entusiasme y me aleje del teléfono. Sí, pero trata de no alejarte con tu entusiasmo, digamos. ¿Ya? No, pero lo repito, ¿no? Claro, cuando estábamos hablando de Hannah Arendt y de la banalidad del mal, ¿no? Y de esta idea de que, claro, cuando todo comienza a normalizarse, ya comenzamos a cambiar nuestras éticas y empezamos a normalizar la estupidez, la maldad, la monstruosidad, y todo se vuelve como algo del día a día, ¿no? Y eso no es algo que esté ajeno a nosotras en la actualidad. Pero eso es súper importante siempre presentarlo así, ¿no? Cómo se van corriendo nuestros límites y cómo nos vamos permitiendo normalizar el horror. Bueno, esta pieza de ustedes con la compañía La Pieza Oscura, así se llama la compañía, la obra tiene que ver con tu libro, que es La Dimensión Desconocida, está, digámoslo al tiro, hasta el 26 de julio en el GAM. Antes de seguir haciendo otra pregunta, ¿en qué horario está la obra? Está de jueves a sábado a las 7:30 y los domingos a las 6:30. Perfecto, hasta el 26 de julio. Dicho eso, tú para escribir fundamentalmente el libro, ¿tuviste alguna vez alguna conversación con Andrés Valenzuela Morales, esta gente que desertó de la dictadura? Originalmente esa era mi intención, ¿no? Comencé a trabajar con todos los archivos que habían quedado acá de Andrés, conversé con las personas, con fuentes, digamos, conversé con la Mónica González, que fue la primera que lo entrevistó, conversé con los abogados de la Vicaría, que lo entrevistaron posteriormente en un interrogatorio mucho más largo, que fueron también quienes lo sacaron del país, con ellos yo tuve la posibilidad de conversar, y de a poquito me di cuenta que Andrés siempre quiso transformarse en un fantasma, ¿no? Él se fue, está protegido hasta el día de hoy por el gobierno de Francia. Y es francés, tiene la nacionalidad francesa, tengo entendido también. Exactamente. Ya ha vuelto a Chile, creo que ha vuelto una o dos veces. A declarar, a declarar. Él sigue declarando en causas de derechos humanos, ¿no? Pero él siempre decidió transformarse en un fantasma, y en algún minuto yo me di cuenta que quién era yo para sacarlo de ese espacio, ¿no? Mira. Entonces, más bien decidí trabajar con la huella de Andrés Valenzuela más que con él propiamente tal. Y recopilé todo lo que pude en relación a su historia hasta que sale de Chile, y
con esos materiales se configura la novela y por supuesto ahora también la obra de teatro. La novela, o mejor dicho, esta obra de teatro, La pieza oscura, ¿tiene que ver en un 100% con la novela La pieza oscura? ¿O ahí ha entrado otro tema que a propósito es trabajada bastante en familia? Por la dirección, veo... Sí, pues. Cuéntale tú a la gente, porque el elenco lo conforman Francisca Márquez, Francisco Medina y Nona Fernández, Exacto. ustedes que son los actores y las actrices. En la dirección está Marcelo Leonard, ¿no es cierto? Exacto. Ya. Claro, y esto, bueno, es nuestra compañía, siempre hemos trabajado juntos, llevamos ya casi 30 años de trabajo juntos. Hay un hijo tuyo también en la compañía, ¿o no, en este momento? Bueno, sí, el músico, fue agregado aquí a las pistas del trabajo, claro, la música es de Don Leonard, que es nuestro hijo con Marcelo, que por supuesto mi pareja también es el director de la obra. Y claro, una cosa es la novela, y eso es muy importante también decirlo, una cosa es la novela, y lo que nosotros trabajamos a 15 años después de haber escrito la novela, que eso también es un dato que yo tengo que dar, claro, está la historia, pero empiezan a correr otros materiales también, porque está visitada esa historia a partir del lente de esta actualidad, ¿no? Y también con todas las visiones que tienen mis compañeros, que a mí me encanta ese ejercicio. Cuando yo escribo una novela, la escribo desde mi punto de vista y ese es el material. Pero ahora, cuando uno trabaja en el teatro, uno pone un material sobre la mesa, pero todos comienzan a encarnarlo, a trabajarlo, a poner materiales también sobre él. Depende del director, depende de la directora, depende del autor, que el autor de repente diga, mira, aquí está mi novela, pero por favor, a mí no me tocan nada mayormente, no me vengan No, es que nosotros no somos así. No, pues nos gusta el trabajo, yo creo que crece mucho más el material cuando tú lo empiezas a contaminar en el buen sentido con la mirada del resto, ¿no? Y crece infinitamente. ¿Y qué mirada tienes? A 15 años después de que tú, Nona Fernández, escribiste la novela La pieza oscura, estas otras miradas de todos los integrantes del grupo La pieza oscura, a 15 años, ¿qué otros elementos le han dado a la puesta en escena, otra mirada al contenido, digamos? Mira, yo creo que sobre todo en términos de enfoque, yo cuando escribí la novela estaba muy concentrada en la historia de Andrés, ¿no? La novela es una novela muy archivo, donde todo el archivo queda muy sobre la mesa. Voy exponiendo todos los archivos, las conversaciones con la Mónica, con Héctor Contreras. Es una novela, podría incluso uno llamarla de no ficción. ¿Se entiende? Donde los archivos van configurando y la escritura del libro va configurando el libro. En cambio aquí la puesta en escena, nosotros estamos jugando con que lo que la gente va a ver es un capítulo de la famosa serie televisiva de los años 60, La Dimensión Desconocida. Y lo que la gente va a ver es un capítulo, y ese capítulo es el capítulo del hombre que torturaba, que es la historia de Andrés Valenzuela. ¿Por qué? Porque un juego que hace la novela y que nosotros tomamos mucho y nos sirvió como para inspirarnos en la puesta en escena, es que claro, esos archivos de la historia de nuestro país son archivos tan delirantes y son parte de la realidad, como esa serie de televisión, ¿no? Que veíamos, que personalmente yo veía en los años 80, La Dimensión Desconocida. ¿No tenía que ver también con Un paso al más allá? ¿Tendrá que ver con eso también o no? Sí. Yo veía Un paso al más allá. Pero nunca viste La Dimensión Desconocida. No me acuerdo tanto, ¿no? A mí me suena Un paso al más allá. Debe ser la misma, que aparecía el animador como a lo Carlos Pinto, digamos. Exacto, lo que ustedes verán a continuación. Exactamente. Ocurrió. Exacto, debemos estar hablando algo esa es la serie, la Twilight Zone, que originalmente se llama así en inglés. Pero, claro, donde tú veías una postal de la vida normal de la gente, pero se abría una grieta, y si tú entrabas por esa grieta, veías esa otra realidad paralela, oscura, extraña, delirante, que en el caso de la dictadura chilena era todo aquello que ocurría fuera de la postal que la misma dictadura quería construir de la normalidad feliz que no existía, ¿no? Oye, y Marcelo, ¿cómo ordena todo esto en el escenario del Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM, en esta obra que se va a dar hasta el próximo 26 de julio? Bueno, él la ordena así, como si la gente estuviese viendo un set de televisión donde comienza a configurarse el relato de este capítulo, ¿no? Y
lo mismo que en la serie, no sé si tú te acuerdas, en la serie estaba el animador que narraba un poco, que era Rod Sterling, que era el creador de la serie también, era como el Carlos Pinto de la serie. Sí, por eso. Entonces aquí también figuran esos narradores que van contando y van encarnando y van relatando y van encarnando las escenas, ¿no? Y de eso se trata un ¿Y la poco. escenografía que nos muestran? Está a cargo de la Cata Dedia, que es una tremenda escenógrafa, la Catalina, y lo que tenemos ahí es una mezcla extraña entre una cocina, una gran cocina, la mesa de una cocina o la mesa de una casa de seguridad, una mesa de interrogatorio, ¿no? Es una mezcla extraña, a ratos parece cocina, a ratos parece una mesa de interrogatorio. Mira, bueno, no. Y hay mucho plato sucio. La escenografía está configurada por mucha losa sucia, porque desgraciadamente todavía estamos lavando platos sucios que alguien ensució, y parece que nunca en la historia de este país vamos a dejar de pagar por esos platos rotos y sucios, ¿no? Ni siquiera lo hemos roto nosotros, por la cresta que seguimos ahí en ese ejercicio. También ahí hay algunos rasgos y elementos medio, ¿cómo llamarlo? Medio políticos, quizá, que tienen que ver con la puesta en escena. La iluminación, la música que te preguntaba adelante, ¿cómo la ves tú jugando su rol aquí? Siempre jugando a que esto es un capítulo de una serie de terror, de ciencia ficción, de terror, media fantástica, un poco jugando también al cine negro, persecuciones, espías, carreras, buses que huyen en la nieve, encuentros clandestinos, que un poco así fue la historia de Andrés Valenzuela, ¿no? Él tuvo que huir de Chile, ¿no? La vicaría lo sacó de Chile. Claro. Todo eso lo vamos representando también, y muy en el código como del cine negro también. La idea siempre, que es una idea que yo contengo desde la escritura de los libros hasta las puestas en escena, es la inquietud de poder contar estas historias, que son historias que son del pasado, que tienen mucha actualidad, desgraciadamente todavía, pero contarlas desde un lugar distinto, ¿no? Más juguetón, más seductor, que puedan cautivar también a las nuevas generaciones, que no contengan solamente el peso del horror, sino que también nos entretengan y nos seduzcan y nos parezcan jugar un poco con el pop, ¿no? Para mí es muy importante reactualizar formalmente también estas historias. ¿Qué pasa con el montaje de La pieza oscura, La dimensión desconocida? Porque ustedes están como 2 semanas ahí en el GAM. Y tanto trabajo para 2 semanas en el GAM, después tienen alguna gira por algún lado, ¿qué ocurre? Bueno, querido, desgraciadamente esa es la realidad de todos los teatristas de este país, que las temporadas están cada vez más cortas. 3 semanas empieza a ser una especie de lujo, porque no es una semana o es 2, y es realmente tremendo. Es una de las grandes peleas que estamos dando los teatristas, porque efectivamente se trabaja mucho y el objetivo de una obra es poder mantenerla en el escenario. Además, las obras se van fogueando en el escenario, y también es el boca a boca el que va alimentando al público, ¿no? En una semana el público no se alcanzó a enterar. ¿Pero por qué? Porque hay mucha demanda de ver otras obras, es muy caro arrendar una sala. ¿Qué ocurre? A mí me gustaría entender también, mira, además quiero agregar otra cosa. Por ejemplo, en el trabajo de nosotros, un trabajo que nosotros estamos haciendo con un fondo estatal. Nos ganamos un pago, un fondo del Estado para poder montar la obra. Entonces, claro, además yo siento la responsabilidad de que este trabajo es un trabajo hecho con dinero de todos los chilenos. Por lo tanto, yo no puedo tener 3 semanas la obra en cartelera. Nosotros quisiéramos tener a las salas también como aliadas en este empeño de poder trabajar mejor cada uno de los montajes. Pero yo creo que esta pregunta es una pregunta que hay que hacerle a las salas, ¿no? Porque nosotros no comprendemos. No, pero tú tienes harto carrete en esto del teatro, pues no la quería, tú algo sabrás, pues. Querido, es que es la misma lógica que va pauteando todo, ¿no? Los resultados tienen que ser rápidos, las audiencias tienen que ser convocadas el primer día. Si no las convocaste, es como un rating, una especie de rating, ¿se entiende? Y si el rating no funciona el primer día, bueno, hay que rápidamente tiene que pasar otra. No hay una apuesta más a largo plazo, lo que es realmente tremendo, sobre todo en las salas que son salas estatales, ¿no? Que por lo menos ahí, porque claro, a las salas privadas no podemos pedirles nada.
absolutamente nada. Pero las salas que tienen financiamiento estatal, sí podemos exigirles que también se plieguen un poco más a estas políticas de poder mantener las carteleras durante más tiempo. Es una locura. Estoy pensando, por ejemplo, ahora hay una obra que se está dando que acaba de terminar el fin de semana pasado, que es Los Invasores en el Teatro Nacional Chileno. Le fue súper bien a Los Invasores y pudieron alargar a la temporada una semana más, y es una obra que yo te digo podría haber estado en cartelera 3 meses perfectamente. ¿Cómo era antes? Con lo que tú decías, ¿cómo era antes? Exactamente. Y es parte de la precariedad del trabajo del teatrista chileno. Y lo digo yo, que no puedo desmentirlo. Yo trabajo desde un privilegio absoluto. Si yo miro a mis compañeros, no estoy en una de las salas de escenarios más importantes de Chile, estoy con un fondo estatal. O sea, estoy súper bien, digamos. Estoy aquí conversando contigo, hay gente que nos está escuchando. Eso es bueno. Pero evidentemente está súper difícil. Y eso, además, eso es casi, o sea, podemos hablar de los patrones de cómo funciona la cultura chilena, pero es un patrón ya incluso sistémico en todo, ¿no? Todo es así rápido, todo no se alcanza a detener, el tiempo va corriendo, se acelera. El otro día leí incluso una entrevista donde se justificaba esto a partir de que la gente tiene la misma tolerancia a las redes sociales que en el teatro. Entonces, la gente no puede tener una experiencia muy larga, tiene que ser rápido, cortito, y las carteleras funcionan así, lo mismo que una plataforma de redes sociales. Rapidito, y los contenidos que ya estuvieron hay que cambiarlos rápidamente para que la gente vaya al teatro. No puedes tener un contenido en las redes sociales de una cartelera teatral durante 3 meses. Y después más encima se quejan de tanto eyaculador precoz, imagínate. Nona querida, Nona Fernández, un lujo tenerte, de verdad. Agradecerte profundamente esta entrevista en Escaparate de Radio Universidad de Chile, hablando salieron otras cosas al final, pero fundamentalmente de la propuesta que tiene la compañía La Pieza Oscura, con la obra La Dimensión Desconocida, dirigida por Marcelo Leonard, y que se está presentando hasta el 26 de julio. Reitérame el horario en el GAM, por favor, el que está ahí en la Alameda. Jueves, viernes y sábado a las 7:30 de la tarde, domingos a las 6:30, al ladito del metro La Católica. Exactamente. Nona, gracias por todo tu aporte en general al tema de la memoria y de la historia de Chile del último medio siglo. De verdad ha sido sin comentarios. Un besito para ti. Igualmente, muchas gracias. Abrazos a todas. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? O agarró beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Se le habrá caído el pelo, tanto golpe se habrá puesto más feo. Se le habrá caído un diente, con las cabras amarradas seguirá tan caliente. Me pegaba en forma profesional, quería algo confesional. Me pegaba en forma diligente, confiesa que eres dirigente. Se habrá retirado del servicio, está viejita en un hospicio. Soñará con muertos como yo, soñará con desfile de banderas rojas como vos. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? O agarró beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Me habrá visto en la micro, me quería poner corriente en el pico. Coopera, huevón, coopera,
salva Chile comunista, infeliz. Nunca en nuestra vida tan solo estuvimos, yo y mi torturador esa noche el sueño perdimos. Al final me pegaba con desgano, tantos muertos tenía que uno más era rutina. Al final yo gritaba con desgano, morir era la solución en toda esa lecera. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi Joblar comenta cine en Escaparate. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Aquí estoy para hablar de cine. Como siempre, cine en pantalla grande y como siempre tratando de encontrar alguna película que tenga algún buen motivo como para ser comentada. Está causando un cierto interés en el público una película que se llama La Invitación, dirigida por la actriz Olivia Wilde, que también la interpreta, junto con Seth Rogen, un actor cómico por así decir, pero bastante maquetero, Penélope Cruz y Edward Norton. El reparto está bien. La dirección, un poquito amateur todavía de Olivia Wilde, sobre todo en cuanto a manejo de cámara. Pero es una historia que no entiendo cómo habrá tenido tanta aceptación e interés de parte del público, de un matrimonio que está un poco en crisis, que se mantiene junto nada más que por una hija que tienen y que en este momento está ausente, y dos vecinos que meten bastante bulla y que son la Penélope Cruz con Edward Norton, que organizan fiestas de tipo erótico y otras cosas. Ya, la película, por lo tanto, es un diálogo permanente, evidentemente es una obra de teatro adaptada, pero para una persona como yo, que vio muchas obras con el grupo de los cuatro, en el Petit Rex, los tres hermanos de Bochel, con, María Elena, Humberto y Héctor, junto con Glorieta Escames, vi varias cosas de este tipo, autores como Peter Schaffer o Edward Albee, sobre todo, que él le tiene miedo al lobo, una digamos obra de teatro que hizo época, de Edward Albee, que lo interpretaron Agustín Ciré, María Canepa, Sergio Aguirre y Silvia Santelices. Esto no aporta mucho más, es decir, me gustó más lo que hicieron los chilenos dentro del campo de teatro a lo que hacen estas personas ahí en el cine. Sí, entretenida, sí, va a arrancar más de alguna carcajada, tiene algunas insinuaciones así de tipo erótico, pero nada mayor para decir excelente, ¿no? O, no sé, aceptable, lo que sea. El que se quiera entretener un poco puede ir a verla. Los que quieran ver mi opinión más fundamentada, me pueden leer, como siempre, en www.candilejas.cl. Ya recuerden, La Invitación. Será hasta la próxima. El análisis de Álvaro Ramis en Escaparate. Bienvenido esta noche de Escaparate, querido Álvaro Ramis, nuestro analista político. Hoy día se está hablando, entre otras cosas, de un proyecto de indulto para agentes del Estado que participaron en acciones muy fuertes, cruentas, diría yo, respecto al levantamiento del 18 de octubre del año 2019. Hoy día están pidiendo el indulto para ellos. Entonces uno se pregunta, ¿y no es válido que puedan solicitar el indulto? No sé cuál es tu análisis, Álvaro Ramis. Bueno, yo creo que lo que tú planteas es muy importante de aclararlo, porque el indulto tiene que ver con las facultades que puede tener el presidente de la República, pero están condicionadas. En este caso se trata de agentes del Estado a los cuales el jefe de Estado estaría amnistiando o indultando dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, es el Estado el que se perdona a sí mismo. Y eso es lo inaceptable. Y además eso puede ser observado y anulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha presentado objeciones a situaciones parecidas en el pasado contra Chile y contra otros países de la región como Brasil. Entonces,
Estamos hablando de que la diferencia fundamental es que es el Estado el que se perdona a sí mismo porque son sus agentes los que han violado los derechos humanos. Ya, pero lo que diga, por ejemplo, el presidente decide darle el indulto a alguna persona que cometió esta violación a los derechos fundamentales en el estallido de octubre de 2019. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que diga después, ¿tiene una opinión vinculante esta Corte? Sí, es vinculante. De hecho, ocurrió en el 2006 con un caso que está ligado a la ley de amnistía, una aplicación de la ley de amnistía de la dictadura hacia agentes del Estado, que fue objetada y finalmente los agentes del Estado volvieron a cumplir condena. Entonces, después eso fue complementado por un caso parecido en Brasil a fines de la década del 2010. Entonces, ya hay jurisprudencia firme respecto a estos hechos. Entonces, lo que arriesga el Estado es que, bueno, los puede amnistiar por un tiempo, indultar, pero después eso va a ir a la Corte Interamericana, se va a revertir y van a volver a cumplir sus condenas. Ahora, ¿no había que ver caso a caso o aquí las personas que fueron condenadas están bien condenadas? ¿Qué piensas tú, Álvaro Ramis? Eso es muy importante, porque de las más de 3.000 denuncias que se tuvo que procesar durante el estallido, menos de 1.200 fueron procesadas más seriamente y finalmente muy pocas han llegado a condena debido a la lentitud del sistema y a las dificultades de poder llevar adelante los casos, ¿no? Y en estas circunstancias son tan aberrantes y están tan probadas, están tan llevadas, digamos, al límite, las circunstancias probatorias, las circunstancias de registro y de evidencia, que evidentemente estamos hablando de hechos que no son controvertibles, digamos, en términos judiciales. Álvaro, te pregunto algo que a lo mejor tiene cierta relación con el tema. ¿Le has seguido la pista a la discusión respecto al registro de vándalos? ¿Y en qué va todo eso? No ha avanzado la discusión, pero evidentemente que ha sido un paso en falso por parte del gobierno en su agenda, digamos, basada en ideas pervertidas del derecho, que obviamente ha sido objetado por parte de la opinión pública de manera bastante sistemática. Me parece que lo han quitado del protagonismo luego de todas las observaciones que han tenido, aunque no me parece inviable que vuelvan a la carga en algún momento. Vamos al tema de la mega reforma. Nuestro analista político es Álvaro Ramis, está aquí con nosotros en nuestra emisora. ¿Qué pasa hoy día con la famosa mega reforma? ¿Se la denomina el gobierno? Bueno, está en un momento donde hoy día el gobierno está decidido a llevarla adelante, aunque sea por un voto. Eso es lo que se sabe y lo que van a tratar de imponer. Lo que hay duda es respecto a la actitud de la oposición. La senadora o diputada Sisi Zardini, el punto es que el Partido Socialista está dividido entre la posición de la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, está en una disposición como de un acuerdo para aprobar algunos puntos, para poder eliminar otros, y la posición de Manuchiri y Cardini dentro del Partido Socialista, que se alinea con la posición del Frente Amplio del Partido Comunista de no aprobar en ningún aspecto esta mega reforma, que es absolutamente controversial y además contradictoria con cualquier tipo, digamos, de objetivo programático en lo cual uno pueda llevar adelante una política pública, porque es el desmonte de las políticas públicas como tal. Pero aclarémosle bien a la auditora y auditores de nuestro espacio esto de la mega reforma. ¿Dónde apunta este proyecto? Finalmente es una rebaja tributaria para las grandes empresas del 26 al 23% y una cantidad muy vasta de otras medidas que conjugan la eliminación de impuestos, por ejemplo, las contribuciones inmobiliarias, eliminación de regulaciones ambientales, regulaciones legales para distintos tipos de procedimientos administrativos del Estado, pero todo eso, a su vez,
ligado a la reducción de la recaudación tributaria. Por eso es tan dañino, porque está todo ligado, digamos, a eliminar recaudación tributaria de las grandes empresas. Y finalmente todo eso no se corrige con nuevas formas de recaudación y por lo tanto es un desfinanciamiento profundo del Estado, lo que va a significar un empobrecimiento de la función pública en todos sus niveles, particularmente en el nivel municipal, que es el más afectado. No, pero por lo menos la visión que tiene el actual gobierno es que esto va a dar la posibilidad, o daría la posibilidad a mayor inversión, y mayor inversión significaría, parece, para el gobierno, más trabajo. Bueno, hasta ahora estos meses en que va el gobierno del señor Kast, la inversión ha decaído. Esa es la evidencia que hay, ¿no? Las expectativas de crecimiento antes del señor Kast para el año 2026, según el Fondo Monetario Internacional, estaban en el 2.6. Hoy el Fondo Monetario Internacional, con Kast en el gobierno, se han reducido a un 1,8. Entonces, no hay ninguna evidencia de que toda esta reducción o daño, desmontaje, destrucción de la función pública dé confianza a los inversionistas. Al contrario, porque ellos muy bien conocen que pueden tener un pequeño veranito de San Juan, un pequeñito tiempo de alivio tributario, pero lo que ganan en estos 4 años lo pierden, porque esto no va a poder ser sostenible. Y por lo tanto generan condiciones para una inestabilidad en las reglas del juego, una falta de confianza respecto a la variabilidad tributaria. Entonces son cosas que son absolutamente dañinas para la inversión. Vamos al tema al tema concreto de lo que hoy día significa el contrato laboral, por llamarlo de alguna manera. Hoy tenemos 40 horas. Se habla de poder llegar a 52 horas, pero siempre respetando el máximo de 40 horas. Lo que pasa que en algunos trabajos, por su naturaleza, a veces se podría trabajar más horas, ¿no es cierto?, pero respetando el total de 40 horas semanales, pero en enero y febrero, por ejemplo, si yo te contrato a ti, Álvaro Ramis, para trabajar en una piscina municipal, se supone que en enero y febrero podrías trabajar más horas, pero ya en abril, podrías trabajar la mitad o la cuarta. ¿Qué te parece eso? Mira, eso yo creo que no es el punto más difícil de las reformas laborales de Kast. Obviamente que introduce una variable que puede ser mal utilizada por parte del empleador, pero en general, si es con mutuo acuerdo, a mí no me parece inviable que se estudie caso a caso. Lo más difícil de Kast es otros ámbitos donde está introduciendo subrepticiamente, ¿no?, y de manera poco transparente, medidas que van a terminar por abaratar el despido. Fundamentalmente la indemnización por años de servicio y una serie de políticas que hoy día son a cargo del empleador y que finalmente van a ser a cargo del seguro de cesantía del trabajador. Por ejemplo, la política de salacuna. Esos sí que son daños gravísimos porque son unilaterales. Es decir, son impuestos por parte de la parte contratante al contratado de manera unilateral y gravando los intereses de la parte trabajadora. Te llevo al panorama internacional, dialogamos con nuestro analista político Álvaro Ramis. Escuchaba declaraciones de la diputada europea española, en este caso Irene Montero, que decía que hay que sancionar rápidamente a Israel, porque todo el drama que ha llevado a cabo en Palestina, si no tiene alguna sanción, lo que ha hecho en Palestina el Estado sionista israelí, lo puede hacer en cualquier otra parte del mundo. Bueno, es evidente que esas sanciones, la posibilidad de sanciones existe, las condiciones para ser sancionado también, y lo que ha faltado es voluntad política por parte de las grandes potencias, particularmente la Unión Europea y Estados Unidos, que se han erigido en protectoras y cómplices del genocidio palestino. Ese tipo de elementos tan documentados, tan abiertamente conocidos por la opinión pública, no han redundado, sin embargo, en sanciones eficaces que permitan limitar la acción genocida del Estado de Israel. Pero el fondo de lo que dice la diputada Irene Montero, ¿te hace sentido esto de que si no se sanciona, lo que ha hecho en Palestina el Estado genocida israelí lo puede hacer en cualquier otra parte del mundo?
Exacto, lo puede hacer Israel en cualquier otra parte del mundo de acuerdo a su conveniencia e interés. Por ejemplo, hoy día Israel está incidiendo en África en la partición de un país que es Somalia y Somalilandia, que es una especie de escisión que está ligada a los intereses geopolíticos estratégicos de Israel en el Mar Rojo, y además intromisiones electorales y políticas que hace Israel constantemente. Fueron denunciadas, por ejemplo, por el presidente Petro en las últimas elecciones en Colombia. Pero además no solo Israel lo podría hacer cualquier país que tenga la fuerza para imponer su capacidad de intromisión y injerencia en el mundo. Entonces es una carta blanca para el poder de la fuerza. Álvaro, te quiero llevar al tema porque somos muchos, creo yo, los que estamos como todavía marcando ocupados respecto al tema de Venezuela. Paréntesis, un saludo a los hermanos venezolanos por las desgracias que le ha llegado con esta situación de la naturaleza, terremotos, las vidas humanas, los destrozos, etcétera. Bueno, pero dicho eso y mandando todo nuestro abrazo, nuestro cariño, en el plano político todavía uno por lo menos me inscribo en esa lista, sigue sin entender qué pasó desde que Estados Unidos entró a Venezuela, se llevó al señor Maduro, uno esté de acuerdo o no con el señor Maduro, lo tiene preso en Estados Unidos, Delcy Rodríguez. ¿Qué hubo ahí para ti? Mira, lo que hay es una especie de pacto que cada vez es más evidente entre Estados Unidos y la actual administración de Venezuela, que está fundado principalmente por el chantaje, un chantaje al que las autoridades venezolanas cedieron. O sea, es decir, no quiere decir que las autoridades venezolanas no son parte del acuerdo, pero sí ha sido un acuerdo impuesto por la fuerza y del cual obviamente no pueden salir. Y por lo tanto están en condición, digamos, de régimen casi de servidumbre respecto a Estados Unidos, que hoy día les impone una serie de restricciones y obligaciones. Sin embargo, la administración del Estado sigue en manos, digamos, del mismo sector que estaba antes de la captura de Maduro, pero bajo estas reglas están basados en este chantaje que es casi la vida y la muerte de ellos que están hoy día en el cargo en Venezuela. Oye, le llegó una invitación al presidente José Antonio Kast del presidente brasileño Lula, y dicen que el presidente Kast está pensando, porque parece que quiere viajar cuando ya se conozcan los resultados de la elección presidencial de Brasil que viene este año. A propósito, ¿cuándo es? Es a fin de entre octubre y noviembre. Perfecto, no quiere arriesgarse a ir antes. ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que Kast tiene un compromiso tan fuerte, tan alineado con Trump. Tiene unas deudas también muy fuertes, políticas, financieras, estratégicas, con los aliados de la ultraderecha internacional, que no va a dar ningún paso que se oriente en dar cualquier tipo de avenimiento o acercamiento a gobiernos como el de Lula. Y por lo tanto va a reducir su relación al mínimo posible. Ese es un poco el panorama que le está mostrando en la actualidad. Los gobiernos que se han hecho cargo en esta parte del mundo, en Latinoamérica en el último tiempo, ¿son de derecha o son de ultraderecha? Mira, yo creo que la mayoría corresponde a facciones de la ultraderecha, es decir, la vieja derecha prácticamente ha desaparecido en el continente. Es como los aliados de lo que diría sería la Evelyn Matei, ¿no? Macri en Argentina, o los candidatos de la centro derecha peruana, o la candidata Paloma, que era el nombre de la candidata de la centro derecha colombiana. Todos ellos tuvieron bajísimas votaciones y han sido reemplazados por una fuerza que es muy controversial y además que se viste de los ropajes de la rebeldía, pero es obviamente una fuerza de ultraderecha, pero que toma las formas de la contestación política que siempre tuvo la izquierda, en algunos casos también de formas populistas como Milei. Algunos han dicho Milei es el nuevo peronismo. Lo que pasa es que es un peronismo totalmente vaciado de contenido, solo forma. La forma del desplante, la forma de romper las reglas, la forma de estar por encima del bien y del mal en
opinión respecto a los demás, un desparpajo que lo deja fuera de cualquier compromiso de gobierno posible. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que es bien importante de analizar. En dos líneas, ¿cuál es la diferencia entre una derecha y una ultraderecha? Mira, habría que responder a tres cosas. Primero, la derecha radical y la ultraderecha. La centro derecha o la derecha tradicional es como los partidos como Renovación Nacional que se mueven dentro del régimen electoral y solamente dentro del régimen electoral, y sus formas son siempre institucionales, nunca se van a salir de los cauces institucionales y de la forma, por decirlo así, del respeto y de llegar a ciertos acuerdos de interés público dentro de los márgenes de su estrategia, obviamente de victoria y de avance en su programa. La derecha radical es distinta porque lleva eso al extremo y obviamente no tiene capacidad de pacto ni de acuerdo con nadie. Eso es, por decirlo así, como con la UDI, que siempre ha sido mucho más radical que Renovación Nacional. La ultraderecha es como Republicano y el Partido Nacional Libertario, que ya simplemente ponen un pie dentro de la legalidad y ponen pie también fuera de la legalidad. Ellos son capaces de actuar fuera del ámbito de la legalidad institucional, fuera de los marcos de lo convenido en sociedad, fuera de la Constitución y las leyes, con tal de avanzar en su programa, y por lo tanto están fuera de los marcos, digamos, de los mínimos civilizatorios para una convivencia democrática. Álvaro Ramis, nuestro analista político, muchísimas gracias por este recorrido que hemos dado al país y a lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Un gran abrazo para ti. Gracias a ti. Hola, soy Sergio Zúñiga y les presento las palabridades, poesías y cuentos, aquí en Escaparate. Lenguaje y movimiento. Ven, acércate más. Acércate. Eso, sin miedo. Toca, toca. Te quiero encima moviéndote, deslizándote de arriba hacia abajo, hasta verte agotado si es necesario. Vuelve, sigue así, sí, más abajo. No te quites de encima. Más rápido, más rápido. Bien, bien, bien. Dale, dale, vuelta, vuelta. Ahora tú abajo. Sube, sube nuevamente. Encima, rápido, sí, rápido. Dale, dale. No te vayas solo. Espera, espera. Toca, toca también. Toca. Ahora, dale. Ahora sí, los dos juntos. Sí, listo. Sí, sí. Golazo, chiquillos. Hola, soy Jorge Rojas, amigos de Escaparate. Los invito a leer un libro que acabo de publicar, que se llama La historia que no fue, errores, confusiones y falsedades del pasado, que publicó Ediciones del Despoblado, y que, bueno, hace un recorrido por distintos tipos de confusiones, digamos, de desinformación, en algunos casos errores, rumores, digamos, y también falsedades, digamos, mentiras que han circulado por la historia, principalmente de Chile, aunque también hay algo de otros países, tratando de mostrar o tratar de explicar, digamos, por qué esta desinformación se ha mantenido en el tiempo. Doy algunos ejemplos, digamos, profundizo en algunos casos, quizás algunos menos conocidos, ¿no? Uno que es más o menos conocido es el complot de Coyihuay, un falso complot, un secuestro, autosecuestro que hicieron algunos dirigentes sindicales para intentar derrocar a Gabriel González Videla. La verdad que el texto aborda distintas experiencias donde actores tanto de todo el espectro político, de izquierda, derecha, de centro, han caído en cierto nivel de desinformación y de manipulación de la información, a veces de una forma consciente, otras veces por una cierta ceguera o entusiasmo desbordado, que impide ver la realidad, salvo bajo el tamiz como de la posición política que cada cual defiende. Nadie queda muy bien parado en este libro, la verdad.
creo que va a ser polémico y más de algunos no les va a gustar el resultado, pero es un texto honesto que busca aportar al conocimiento histórico. Gracias. Gracias, queridas auditoras, auditores, a Chile y el mundo que escuchó Escaparate. Recuerden que estamos en la plataforma de Spotify y también nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube. Patricio Núñez se ocupó de todo el tema técnico. Buenas noches, muchas gracias. Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.